Vamos a abrir las Biblias, hermanos. Biblias en Juan 6:25 al 37. Es predicación, nadie hablando, solamente yo. Y síganme con la mirada en la Biblia, por favor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Síganme, por favor, en el versículo 27. Nuestro Señor Jesucristo le dice a este grupo de hombres: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está hablando con un grupo de hombres un día después de que Él hace un milagro tremendo. Él con 5 panes y 2 peces da de comer a una multitud de cerca de 5,000 varones, es decir, contando las esposas y los hijos, estaríamos hablando cerca de 20,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Después de que nuestro Señor Jesús hace ese gran milagro, Él se va al otro lado del mar de Galilea, llamado también Tiberías, y Él se va caminando sobre el agua. A la mitad del camino, más o menos, se encuentra con sus discípulos que van en una barca y se sube a ella y llegan a la otra orilla donde Él pretende ir. La gente que se había quedado en el lugar donde había acontecido el milagro se va al otro lado también del mar de Galilea o de Tiberías, y le preguntan: ¿verdad? No te vimos que te hayas subido a ninguna barca y tampoco sabemos cómo llegaste acá, pero dice el versículo 25: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora, la pregunta era muy directa. Le dicen a nuestro Señor Jesús: ¿cuándo llegaste acá? Pero nuestro Señor Jesucristo no les responde. Les dice lo siguiente: de cierto os digo que me buscáis,
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, miren, a ustedes no les interesa cómo llegué aquí en realidad. Lo que ustedes están buscando en mí y me buscan por esa razón es porque ustedes están viendo la expectativa de comer de lo que yo les doy, de lo que yo materialmente les di el día de ayer y hoy pretenden lo mismo. Miren, mis hermanos, empezamos un nuevo año. Ayer en casi todas las casas del mundo estaban con expectativas acerca de este año nuevo. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu expectativa? Pero primero tienes que saber qué es expectativa. Expectativa es lo que suponemos que es más probable que acontezca. Expectativa es lo que creemos o suponemos que es lo más probable que suceda. Algunos tienen unas expectativas muy halagüeñas, ¿verdad? Dicen, el mundo va a cambiar, el ser humano va a ser más bueno y el próximo año mi vida va a cambiar, porque el ser humano va a cambiar y yo voy a ser beneficiado por ello. Otros quizás piensen, el próximo año va a ser terrible, va a estar peor que el 22 y seguramente voy a padecer más de lo que he sufrido en este año. De modo que cada expectativa depende de lo que nosotros pensamos, de lo que sabemos y de lo que creemos. Lamentablemente, entre los cristianos, sus expectativas siempre son terrenales. Siempre, casi siempre son terrenales. Porque nuestro Señor Jesucristo les dice aquí a estos hombres, no porque no me buscan porque han creído en mí, sino porque el pan que les di a comer material el día de ayer, eso los empuja a buscarme a mí. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos un grave problema. La expectativa de la vida espiritual que Jesús ofrece es totalmente distinta de la que la mayoría de los cristianos tienen. Su expectativa siempre casi es a lo material, al dinero, a lo físico, a lo económico. Y todo eso, hermanos, nos lleva a una frustración. ¿Qué es frustración? Es el dolor o la molestia de lo que nuestra expectativa al no cumplirse nos provoca en nuestro ánimo. Pregunta: ¿cuál es tu expectativa con respecto a Cristo en este año? ¿Es espiritual o es material, terrenal y humana? Vamos a orar. Padre, en esta mañana le rogamos y le pedimos que sea su bendito Espíritu Santo dándonos palabras, Señor, que redarguyan nuestro corazón, de modo que busquemos las cosas espirituales y no las materiales. Que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, dándonos sabiduría para que nuestro modo de vivir sea verdaderamente espiritual y no terrenal. Le rogamos, Padre, todo esto para su gloria y honra, y se lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos.
Decíamos, hermanos, que generalmente el cristiano tiene expectativas materiales que tienen que ver con su familia terrenal, que tienen que ver con su trabajo terrenal, que tienen que ver con su salud terrenal y con su economía terrenal. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos da un gran consejo, una gran llamada de atención, porque en verdad nosotros debemos de vivir esperando a Él, comiendo de Él, aprendiendo de Él y no lo que nosotros creemos que necesitamos. Vean versículo 25, dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegasteis acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. A Dios, hermano, no le interesa tu vida terrenal. Solamente en cuanto a tú vivas espiritualmente tu nueva estancia como cristiano. Cuando el cristiano llega a los pies de Jesús, inmediatamente tiene que llevarse a cabo en él una transformación, no solamente en lo moral y en lo espiritual, sino en cuanto a conducta, en cuanto a expectativas. Estos hombres estaban esperando la expectativa material. Y por eso nuestro Señor Jesucristo ni siquiera hace caso de lo que le está preguntando. Dice, no. La respuesta debería decir, pues me vine caminando sobre el agua. O me vine con mis discípulos. Pero no les contesta eso, porque a Él no le interesa tu vida terrenal después de que ha llegado a sus pies. Lo que le interesa es tu vida espiritual. Cómo vives, cómo piensas y cómo actúas. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice, no, ustedes, su expectativa está equivocada. Y como está equivocada, entonces actúan en consecuencia, pero están trabajando para algo que no sirve, para algo que no me interesa y que va a perecer. Nuestras obras, hermanos, delante de Dios, cuando no están dentro del orden de Dios, van a perecer. No van a importar, no van a contar. Nuestro Señor Jesucristo dice, haz obras espirituales. Ten pensamientos espirituales. Ten expectativas espirituales. Y esas son eternas. Son eternas. Miren, guarden su lugar y vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Dice, en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quizás, hermano, tú no te des cuenta o no hayas comprendido todavía que las cosas espirituales no se ven. El pastor no va a ver si oras, el pastor no va a ver si lees, el pastor no va a ver o a percibir si ganas almas, no va a percibir ni a ver siquiera si tú amas más a tu iglesia y a tus hermanos que el año pasado, pero sí
si Dios sí las va a ver. Él sí las va a ver. Porque esas van a ser eternas. Estos hombres estaban pensando en lo material. Dijeron, bueno, pues si nos pudo dar pan con solamente 5 panes y 2 pececillos, bien puede hacer el milagro de darnos con 5 denarios, ¿verdad? Una millonada de dólares. A veces los cristianos están pensando en eso. Señor, yo estoy esperando, estoy orando, estoy pidiendo para que me des dinero. Estoy orando y estoy pidiendo para que me des un carro. Estoy pidiendo y orando para que me des una casa. Estoy pidiendo y orando para que mis hijos o mis hijas terminen su carrera. Estoy orando y pidiendo para que me des un mejor trabajo. Esa no es la expectativa espiritual de un cristiano. Es una expectativa completamente terrenal. Y eso va a perecer, hermanos. La expectativa espiritual que Dios espera de ti es que ganes almas. Que ores más pidiendo por tus hermanos de congregación. Pidiendo más para que haya más almas a los pies de Jesús. Pidiendo más para que cambie tu modo de vida, siendo más santa y más agradable a Dios. Es lo que espera Él de ti. Y que tus ganancias y tus tesoros sean allá en el cielo, no aquí. No aquí, hermano. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, te vamos agarrando el hilo, Jesús, te vamos agarrando más o menos el hilo. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesús, hermanos, no es creer en un Jesús solucionador de lo económico. No es creer en un Jesús que quizás te va a quitar todos tus males materiales o corporales. No es creer en un Jesús que te va a solucionar todos tus problemas familiares. No es creer en un Jesús que te va a solucionar todos tus problemas laborales. Eso no es así. Eso es mucho más profundo de lo que a veces nosotros pensamos. Vean el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, quiero que pongan mucha atención en esto, hermanos. Cuando el Señor les da el maná al pueblo de Israel, es el símbolo de la ley terrenal que viene de Dios. Y les dice, nos dio a comer el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Dice, no les dio el pan del cielo, porque el pan del cielo les lleva a vida eterna. El cumplimiento de la ley terrenal no te va a llevar al cielo. Solamente es una forma de agradecer a Dios el que te haya rescatado de la condenación. El que te salvó fue el pan del cielo, que es Jesús. Vean el versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan del cielo es Jesús. Pero vean
pasa después. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dice, el que descendió del cielo es el verdadero pan que viene de Dios y da vida al mundo. Ahora, vean que dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero no le dijeron, danos de ti. Lo que ellos estaban pensando o creyeron oír de Jesús es que el pan que les había dado el día anterior era el pan que Dios les había mandado del cielo. Pero el verdadero pan del que estaba hablando Jesús era su propia persona. Vean el versículo 35. Yo soy el pan de vida. Les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están pensando siempre en lo material. No están pensando en lo espiritual. Están pensando el pan de ayer que pereció y fue a una letrina después de unas horas. Así es tu expectativa, hermano. Tu expectativa va a ir a una letrina cuando tú estás esperando a un Cristo materialista, un Cristo terrenal, un Cristo mundano. Pues esto me están orando, me están pidiendo hasta una casita, se las voy a dar. ¿Sabes qué iba a decir Jesús? El sol te cubre. Trabajo tienes. Necesidades te las estoy cubriendo y tú mismo las estás cubriendo con tu trabajo actual. Y el problema de los cristianos es que somos demasiado materialistas, hermanos. Porque nuestra expectativa es material. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo al 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre, no se está refiriendo al hambre terrenal. Se está refiriendo al hambre espiritual. Y luego dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ni tendrá hambre, ni tendrá sed jamás. Y tú estás esperando que te dé una tortota que no te acabes en el año, ¿verdad? Y un garrafonzote que no se acabe en el año. No está hablando de eso Jesús. Pero tu expectativa es esa, hermano. Miren, vamos a Mateo 5. Dice el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tus expectativas no son esas, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ser bienaventurado porque tienes hambre y sed de justicia quiere decir que tú tienes ganas de obedecer a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Que tienes hambre y sed, es decir, una necesidad de obedecer y de complacer a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero tu expectativa quizás no sea esa. Tu expectativa es que Dios te obedezca. Que parezca como el de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que frotas y yo creo que muchos cristianos el día de hoy o anoche estaban así. Estaban así y relojando la Biblia, ¿verdad? Pensando que Jesús iba a salir ahí y les iba a decir, ¿qué quieres?
¿En qué te puedo complacer? Así están los cristianos. Bien, vamos a regresar, hermanos. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis en la promesa del Padre. Aunque me han visto, no solamente haciendo maravillas, haciendo milagros. Miren, hermanos, ¿qué es un milagro? Es romper las reglas naturales. ¿Quieren un milagro? Que yo agarre el agua de aquí y la voltea, y que no, en lugar de caer hacia abajo, se vaya hacia arriba. Ese es un milagro. El rompimiento de una ley natural. Bueno, a veces tú estás esperando milagros. El Señor hace milagros, pero cuando Él quiere. Y es cuando Él desea hacerlo. No cuando tú lo quieres o lo deseas. Ni siquiera cuando tú lo esperas. Lo que Él hace, hermano, lo hace para gloria de Él, no para gloria de los hombres. Y la expectativa de los hombres es que todo lo que hace Dios es que sea para beneficio de Él mismo. Dice nuestro Señor Jesús: mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y dice: mira, ustedes están esperando cosas materiales, pero yo les estoy hablando del cielo. Ustedes están esperando cosas terrenales, están pensando quizás en un nuevo trabajo, un nuevo puesto, ¿verdad? En el que tengan muchos empleados, tengan mucha gente a su cargo. Pero dice Jesús: lo que yo les estoy ofreciendo es el cielo, y es para ir a servir. El cristiano quiere ser servido, pero no quiere servir. Y empezamos por los pastores. Lo primero que el pastor quiere es que todos le obedezcan, pero él no obedece a Cristo. Él no obedece a Dios. Lo primero que quiere el pastor es que haya orden, y quizás él no sea tan ordenado. Los pastores piden y piden y piden, y muchos no dan. Porque la expectativa no es esa. La expectativa para muchos pastores es que la congregación dé de tal manera que él pueda tener hasta un carro último modelo, ¿verdad? O pueda vivir de una manera cómoda, que ya no tenga que trabajar en otro ámbito. Pero eso no es la expectativa de Dios. La expectativa de Dios es mucho más allá. Nuestro Señor Jesucristo, vean el 38, les dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quizás la expectativa de los padres cristianos es que sus hijos les obedezcan. Y que le digan: sí, papi, sí, mamita, sí voy a hacer todo lo que tú me digas. Pero la expectativa de Dios es que primero obedezcas a Dios, y de esa manera tus hijos van a obedecer a Dios. La expectativa de un pastor cristiano casi siempre es que toda la iglesia sea muy obediente. Pero quizás no les ha enseñado a obedecer. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Dice nuestro Señor Jesucristo:
la voluntad de Dios se va a reflejar en que yo salve a todo aquel y no pierda su salvación. Que todo el que venga a mí no le eche afuera. Es una expectativa celestial. Pero a veces nosotros como cristianos echamos fuera a muchos de los que vienen de visita. Lo hacemos, hermanos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera hasta de saludar. Porque no tenemos la expectativa espiritual, sino la material. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vida en la que tú ya no vas a tener necesidades, en la que tú ya no vas a tener angustias, no te vas a preocupar porque no hay para los frijoles, porque no hay para los zapatos, porque no hay para los vestidos, para las camisas. Una vida en la que Dios va a actuar completamente para que tú tengas vestidos blancos. Pero nuestra expectativa tiene que ser de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros, a lo que Él espera de nosotros. Y para eso, hermanos, tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo? Transformando nuestra mente. Nuestra mente es el recipiente donde están nuestras ideas, donde empiezan a gestarse nuestros propósitos y nuestras obras. Es lo primero que hay que cambiar. ¿Y qué tenemos que tener como expectativa? Quizás orar más por los pastores, orar más por nuestros hijos, orar más por nuestros hermanos en la carne, estudiar más. Hay muchos cristianos que terminan el domingo, van y dejan la Biblia en algún mueble, en alguna silla, y el próximo domingo dicen: oye, mujer, ¿dónde dejé mi Biblia? No importa, tengo 3, pero ninguna aparece. Cambiar mi modo de vida, hermanos. La expectativa de Dios con respecto a nuestra vida es muy simple: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bien, vamos a Gálatas, y con eso terminamos. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice a los Gálatas, una iglesia que tenía conflictos por causa de doctrina, y les dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice, miren, pueden pelear,
Y a veces en las iglesias, hermanos, podemos pelear. Pero dice, nada más no se mate. Si vas a entender, pues. Y a veces los cristianos, hermanos, si matamos a nuestros hermanos. Si los matamos. Con nuestras palabras, con nuestro proceder, con nuestra actitud, con una serie de cosas, ¿verdad? Pero eso no es la expectativa de Dios. La expectativa de Dios es que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Sí, Padre, en este día en que se empieza un nuevo año, Padre, para su iglesia, para el mundo, pero nosotros hablamos de su iglesia y de su obra, la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que su bendito Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer, que nos lleve a transformar primeramente nuestras vidas a través de cambiar nuestra mente, a través de cambiar nuestro corazón. Que la expectativa de los cristianos de Monte Oreb, Señor, sea de agradarle a usted a través de obras espirituales, porque son las que permanecen para siempre. Le rogamos, Padre, todo esto para la gloria de su bendito nombre, y se lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús, para la gloria y honra del Padre. Amén. Amén.